Estoy a cargo del equipo desde el inicio del proyecto de la Liga Femenil. Ahí están mis redes sociales. Y pues sin más preámbulos, vamos a iniciar. Bueno, primero les presento el orden de mi presentación. En el inicio voy a hablar, en la primera parte, voy a hablar un poco de los principios del entrenamiento, algunos principios que yo creo que ya los han mencionado ahí algunos preparadores físicos, pero nunca está de más tener esta base científica, ¿no? Y un poco de los aprendizajes que tuve en los inicios de la Liga Femenil. He trabajado con diferentes profesores y la verdad que me han dejado muchísimo. En la segunda parte voy a hablar un poco de la distribución que he aprendido a hacer de las cargas y los medios que utilizo. Y en la última parte voy a hablar un poco de lo que se ha presentado en esta etapa de la cuarentena. Voy a platicarles cómo en el Club Tijuana usamos diferentes medios, cómo distribuimos las cargas y también el material didáctico que tuvimos de apoyo. Bien, el primer principio que voy a hablar es el principio de supercompensación. Ya lo hemos visto bastantes veces, retroalimento un poco. Cuando recibimos a nuestro jugador, lo recibimos en una homeostasis, en un equilibrio. Se somete a una primera etapa, la etapa de carga, y luego le procede una fatiga. Después viene la etapa 2, la etapa de recuperación. Después viene la etapa 3, que es lo que buscamos, una supercompensación, y así logramos mejorar el rendimiento de nuestro jugador, de nuestro atleta, ¿no? Aquí numeré la zona 1, zona de carga, zona 2, zona de recuperación, y la zona 3, zona de supercompensación. Otro principio, la verdad que muy importante, y para que el estímulo sea correcto, tenemos que tener en cuenta muy bien el umbral de mantenimiento, el umbral de desarrollo, o umbral óptimo, como le quieran llamar. La verdad que desconociendo este umbral, nosotros estaríamos dosificando a ciegas. La verdad que hay un principio que voy a hablar más adelante que es muy importante, y este principio pues nos puede dar el umbral específico o individual de cada jugador. Entonces, yo aquí marqué en una línea verde el umbral de mantenimiento que nos podría arrojar cualquier aspecto que sea del futbolista, que sea para mejorar, y si nos quedamos cortos debajo de ese umbral, pues podría considerarse un estímulo de activación. Después, aquí sombría en azul, un estímulo que quedaría en la línea del umbral, pues sería un estímulo de mantenimiento. Después, un estímulo que rebase el umbral sería un estímulo óptimo donde nosotros estaríamos desarrollando, y pues donde tenemos que tener mucho cuidado, donde podríamos entrar en una zona de alto peligro y pues podríamos lesionar a nuestro jugador, ¿no? Yo creo que muchos nos equivocamos en nuestros inicios y a veces nos seguimos equivocando, pero pues lo que se trata de aprender es eso, equivocarnos lo menos posible y poder dar nuestra mejor versión para los jugadores. Y el principio de variabilidad, que no más que se refiere a la creatividad y la creación de nuevos medios para cumplir objetivos ya establecidos. La verdad que yo, por poner un aspecto aquí, puse la fuerza como ejemplo, pero pues posiblemente aquí podría estar la velocidad, la resistencia, la coordinación. ¿Y cómo le podemos dar variabilidad? Pues con diferentes enfoques, ¿no? Puede ser enfoques analíticos a la fuerza, dirigidos y específicos. ¿Qué podemos encontrar entre los analíticos? Pues ejercicios multiarticulares, biarticulares. ¿Con qué podemos jugar más? Con los métodos, podemos usar métodos de repeticiones, podemos usar métodos de tiempo, no sé, podemos cambiar el contexto, puede ser en cancha, puede ser en la playa, puede ser en un parque, puede ser en el gym, no sé, la creatividad del preparador físico depende mucho para que este principio se establezca, ¿no? Y los medios dirigidos, donde sabemos que puede estar el balón, que sin ningún problema podemos cumplir objetivos de fuerza, haciendo trabajos dirigidos, conducciones, estimulando antes algunas acciones neuromusculares y después transferir las acciones dirigidas de juego. Podemos hacer arrastres, empujes, no sé, ¿no? Trabajos de fuerza coordinativa y acciones de tiro a gol, no sé. Y los trabajos específicos, ¿no? Que sabemos que en ciertas dimensiones del espacio y con un cierto número de jugadores podemos estimular de manera específica acciones neuromusculares, que ya son aspectos muy relevantes ahora en el fútbol actual. Y por dar algunas variantes, aquí tengo algunas dimensiones.
Y aquí algunas variantes de medios, como son los espacios reducidos, los enfrentamientos, superioridad numérica, trabajos de posesión, cobertura. Y yo creo que también las nuevas corrientes del entrenamiento que día con día van saliendo, pues la periodización táctica, yo creo que es algo que ya está quedándose un poquito atrás porque llegan nuevas tendencias, el microciclo estructurado y la periodización táctica, ¿no? Aquí, pues, Víctor Frade nos aporta muchísimo. El principio de especificidad, pues nada más que se refiere, pues que tenemos que hacer nuestros trabajos específicos a las acciones que nos demanda nuestro deporte. Tenemos las acciones por posición, yo creo que hay especificidad por posición, también hay especificidad por el rival, claro, no es lo mismo planear una semana de trabajo cuando vas a ir a enfrentar a Toluca en una altura considerable, a cuando vas a jugar contra Ciudad Juárez o cuando vas a jugar contra el Club América. Y por supuesto, el principio de individualidad. Yo creo que este principio es uno de los más importantes. Yo creo que están haciendo desmenuzar este principio. La verdad que es un nacimiento nuevo que vamos a tener y que creo que le va a aportar mucho al fútbol femenil y que está predispuesto por la genética y por la epigenética, claro. Y pues lo primero al entrar al proyecto femenil fue investigar cosas generales, ¿no? De diferencias que me iba a encontrar. Y estas son algunas así, muy generales, muy superficiales, donde me iba a encontrar con el VO2 max mayor en los hombres y menor en las mujeres, por supuesto. El volumen de sangre total en hombres mayor. Porcentaje mayores de grasa en mujeres. La densidad mineral ósea superior en hombres. Las mujeres con mayor flexibilidad. Y el hombre con mayor fuerza muscular, claro, eso totalmente obvio, pero son cosas que tenía que investigar y dejarlas claras para poder yo implementar una nueva metodología o una metodología que yo pueda ejecutar de buena manera en la rama femenil, ¿no? ¿Y qué siguió? Pues la investigación estadística, claro, ¿no? Nosotros teníamos que tener datos de femenil, por posición, cuánta distancia corren, comparando con hombres. Teníamos mucha información de hombres, pero difícilmente podríamos encontrar información del fútbol femenil. Entonces, teníamos ahí la ventaja de que la profesora Andrea tenía un puesto importante ahí en la FIFA, entonces teníamos acceso a mucho material que podríamos echar mano. Entonces, empezamos con esta investigación estadística que nos dio mucho material para poder dosificar de no una manera específica, pero sí tener un parámetro, ¿no? Empiezo a nombrar un poco de ese material. Las estadísticas en las defensas centrales en el Mundial 2015 y en el Mundial 2011. Tenemos que de 0 a 6 kilómetros, las defensas centrales recorrían 3.600 metros en el Mundial 2015 y en el Mundial 2011 3.066. De 6 a 12 metros, tenemos que recorrían 4.048 metros en el Mundial de Canadá y en el Mundial 2011 4.397, de 6 a 12 kilómetros. De 12 a 16 kilómetros teníamos que recorrían, aumentaba la intensidad y disminuía el volumen de distancia recorrida, 1.632, 1.670 para el Mundial 2011. Y de aquí para abajo era los datos que más me interesaban, porque aquí yo empezaba ya a darme cuenta de dónde podría partir para la dosificación de desarrollo en la resistencia. Ya a partir de aquí, yo creo que empieza un desarrollo en la potencia aeróbica baja, y aquí ya tenemos una media de la potencia aeróbica en las mujeres. Entonces, toda esta zona sería una etapa de desarrollo de la potencia aeróbica, como le mencioné, baja, y de media alta aquí en esta zona. Entonces ya tengo yo aquí un volumen para poder dosificar mi trabajo en mis inicios en la femenil. Y aquí pues todo lo anaeróbico a láctico. Ya también empecé a tener referencias para mi dosificación de 18 a 20 kilómetros. Sabemos en las mujeres arriba de 18 kilómetros es rebasar el umbral de la potencia aeróbica. Entonces ya tenía yo aquí parámetros de velocidad,
y la velocidad máxima aquí, la distancia recorrida. Entonces ya yo tenía esa herramienta tan importante para mis defensas centrales. Yo creo que uno de los mayores retos fue las diferencias ya más específicas. Al principio hablé un poco de diferencias más generales, pero ya al encontrarte con el grupo enfrente, pues la primera tarea y la más difícil de todas fue que era un grupo heterogéneo, ¿no? Podrías tener niñas de 13, 14 años y también podrías tener mujeres ya en plenitud de 27, 28 años con niñas que venían del fútbol amateur y jugadoras que tenían un mundial sub-20. La verdad que fue un gran reto, la verdad, y pues la verdad que aprendí a ser un preparador físico, de ser un preparador físico reactivo a ser un preparador físico proactivo. La verdad que tenía que buscar estrategias y soluciones que le aportaran lo mejor al grupo. Entonces, es una gran tarea y es una gran responsabilidad agarrar el proyecto femenil y la verdad que nos ha dejado muchísimo. En las capacidades condicionales ni se diga, la verdad que, que pues teníamos que plantear ejercicios con tres direcciones. Teníamos que poner ejercicios con una fase de adaptación primero y luego también teníamos grupos que entraban ya a ejecución de desarrollo y también jugadoras que ya podían trabajar la fuerza explosiva sin ningún problema por su formación que traían, ¿no? Pero era muy variante el grupo, era muy heterogéneo y fue un gran reto. En las capacidades coordinativas también, y se diga todo lo heterogéneo derivó en esto. Entonces, en los aspectos psicológicos que no voy a mencionar, tendría que ser un especialista, y los aspectos técnicos tácticos que tampoco mencionaré porque pues eso también tendría que ser un profesor el que se hiciera acá. Bueno, primero que nada, pues la fuerza. Voy a mencionar los aspectos físicos. Nosotros trabajamos en 4 ventanas. La fuerza preventiva que usamos o que manejamos, pues la propiocepción, el core, trabajos excéntricos. Nosotros trabajamos la fuerza aplicada, en vez de fuerza general le hablamos fuerza aplicada. Nos basamos en la velocidad de la ejecución para poder desarrollar en nuestros jugadores la aplicación de fuerza en el menor tiempo posible. Y nosotros estimamos, no tenemos un test para la fuerza, no usamos el RM, nosotros es la estimación del grado de esfuerzo en la que nos basamos, y ahí es donde le damos progresión a los ejercicios cuando vemos que ya se superó ese grado de esfuerzo que nosotros teníamos antes en nuestras jugadoras. Después la fuerza explosiva, la trabajamos en los diferentes vectores, en el vertical y en el horizontal, que son los más importantes, y la fuerza integrada, con ejercicios específicos. La verdad que nos costó mucho trabajo poder entender esto porque veníamos ya con una categoría sub-15 donde podíamos fácilmente aplicar este tipo de medio para poder cumplir objetivos de fuerza. La verdad que no lo logramos en el equipo femenil. Yo creo que todavía está un poco lejos de lograrlo para cumplir objetivos de neuromusculares en los ejercicios específicos. No iban a competir por el balón. Yo una de las estrategias que usaba después para cumplir objetivos, me acuerdo que ponía un fútbol reducido y lo que hacía yo, agarraba a una jugadora al azar y le tomaba la frecuencia cardíaca de manera ahí manual en 10 segundos y me daba pulsaciones de 140, 150 pulsaciones por minuto, siendo un ejercicio de alta intensidad. Entonces, la verdad que era un recurso que yo usaba y me servía. Yo les pedía que si en la siguiente pausa iba a tomar a cualquier jugador al azar y si no tenía yo pulsaciones de entre 175 o 185, iba a poner al grupo a trabajar de manera analítica con ejercicios intermitentes, y la verdad que me servía bastante porque hacía la pausa y agarraba una jugadora y 30 pulsaciones en 10 segundos, 6 por 3, 18, decía, muy bien, excelente. Entonces, era una estrategia que yo usaba, que creo que la pueden usar, es muy práctica y es un parámetro de la carga interna que es muy real, ¿no? Y que te da de manera objetiva datos muy claros.
Bien, este ya es en el gym del estadio, donde ya ven una progresión más en los ejercicios, donde el grupo ya está más avanzado. Hay que hacer 2 y 2 para cada En la resistencia, pues sabíamos que íbamos a encontrar valores más bajos en las evaluaciones, en nuestro test. El test que usábamos era el test de 1000, o le seguimos usando actualmente por ser un test muy práctico y la verdad que tiene mucha efectividad, la verdad que nos ha servido bastante. Y pues la resistencia, las 3 ventanas que usamos, pues es la aeróbica, donde lo usamos para activar y para regenerar, la potencia aeróbica para desarrollar, ya les mostré algunos datos estadísticos de cuáles son las zonas, y la mixta, la que usamos con medios específicos ya en cancha. Diferencias, pues claro que encontramos valores más bajos, pero ya teníamos un punto de partida para poder dosificar. Echábamos mano de circuitos entre la profesora Andrea y Fabiola, donde nos partíamos, hacíamos estaciones analíticas de agilidad, hacíamos estaciones físico-técnicas, hacíamos estaciones totalmente técnicas para cumplir objetivos técnicos, y también otras analíticas de potencia aeróbica. Les voy a mostrar un ejercicio, lo hice en una aplicación, y así más o menos era como manejábamos. Es un ejercicio de propiocepción con un BOSU, agilidad, coordinación, paso atlético, un poquito de pliometría nivel 1. Terminaba el primero, esperaba que terminaran todos y volvía a repetir, ¿no? Ejercicios de conducción, ejercicios de paredes, conducción en 8 y un pequeño tiro a gol en unas dimensiones pequeñas en una portería, ¿no? Una estación de rutina técnica donde estimulamos un poco ya más de aceleraciones en la parte final ahí. Y un circuito de una estación de potencia aeróbica analítica lineal totalmente, ¿no? Este era el ejercicio monitor, donde aquí les dábamos 2 bloques de 8 polos. Al terminar estos 2 bloques, paraban allá las demás estaciones y ya se recorrían. Y esta es la tabla donde nosotros nos arrojaba los datos ya más específicos de nuestras jugadoras. Les hacíamos el test de 1000 y dividíamos en grupos, hacíamos 4 grupos. Bueno, teníamos el dato individual, pero ya después, para sacar la BAM, agarrábamos por grupos donde coincidían en una pequeña diferencia entre los resultados y empezamos a armar grupos. Por ejemplo, en el grupo 1, este es el ejemplo, que nos dio 3 minutos con 13, la verdad que fue un dato importante. Son jugadoras que ya traían un proceso y la verdad que fue uno de los grupos monitores para que nosotros pudiéramos cumplir objetivos con los demás. Este dato lo metíamos aquí y después lo hacíamos en segundos, y después la misma tabla ya tenía las fórmulas y nos arrojaba la distancia en metros segundos, 5.8 para 3.13 en la prueba de 1000 y 18.7 kilómetros por hora. Esa era su velocidad aeróbica máxima. Y ya aquí en esta tabla nos daba la zona donde trabajábamos. Si queríamos hacer 1000 metros y era un regenerativo,
el porcentaje de la BAM era 40, 45, 48, 50, y esos 1000 metros los tenía que hacer, si queríamos trabajar aquí en esta zona, 6.25 para hacer un regenerativo, ¿no? Para hacer capacidad, si esos mismos 1000 metros, pues estos eran los tiempos que me tenían que dar para trabajar capacidad aeróbica. Y para trabajar la potencia aeróbica media-baja, si yo quería desarrollar con unas pasadas de 1000, podría ser 2, pues ya creo que recuerden que donde les dije en las estadísticas tenía yo datos de si la suma era de entre la zona entre 12 y 16 y 18 máximo, esa suma entre esos dos parámetros me daba 2000, pues entonces ese era mi umbral para trabajar en esta zona, 2000 metros, entonces yo tenía que 1000 metros me lo tenía que hacer en 4.1, entonces 2000 metros tendría que haber sido en 8.02, ¿no? Claro que puedo hacer un bloque de 1000, una pequeña pausa, yo creo de 1 minuto y medio, que no sea una recuperación completa, y vuelvo a repetir con otro bloque de 1000 en este mismo tiempo, y ya sabía yo que estaba desarrollando la potencia aeróbica máxima, teniendo ya datos de su perfil, ¿no? De su posición. Y la alta totalmente entre el 110 de su BAM, donde podrías tú pedir que te dieran estos tiempos. Y ya lo anaeróbico y la parte de la velocidad, también esos datos los teníamos generales de las jugadoras de los mundiales, que no es un dato real para nuestro perfil de nuestra jugadora, pero nos servía, ¿no? Para poder dosificar. Bien, continuamos. En la velocidad, pues, la manejamos en 3 ventanas. La de reacción, con medios auditivos o visuales, y tendría que ser en esta distancia entre 5 y 6 metros. En la acelerativa, entre 18 y 24 metros, en una distancia entre 20 y 30 metros, y la máxima, mayor a 24 kilómetros por hora, no más de 40 metros. Y los test que usábamos eran el test de 10 y de 30 metros. Y este es un ejercicio ya más dirigido que usábamos para trabajar la velocidad, era muy atractivo para las jugadoras, y la verdad que lo usábamos mucho, cumplíamos con muchos aspectos, y aparte la distribución de la tensión con los diferentes movimientos, la verdad que era un ejercicio que nos ayudaba muchísimo. Bien, ese es el ejercicio. Y pues en la flexibilidad, la verdad, pues ya teníamos ese dato general, que sabíamos que íbamos a encontrar rangos más altos de flexibilidad, y pues las ventanas que hacíamos usábamos ejercicios para activación, flexibilidad para activación, de seguimiento, y pues en la parte final de relajación. Y el test, pues el FMS es el que usamos hasta la actualidad. El Departamento de Fuerza y Prevención se hace cargo totalmente de él, y ellos son los que se encargan de darnos los resultados y crear estrategias para mejorar totalmente. En los coordinativos, pues, sí he encontrado muchas diferencias. La verdad que nos costó mucho trabajo desarrollar estas partes. Son fases sensibles que son a muy corta edad, y que pues teníamos jugadoras ya grandes que tenían deficiencias en esto, y nos costó, la verdad, nos costó. Todos los medios que usamos para la fuerza tenían toques de coordinación, porque queríamos mejorar mucho en esta parte. En los fildeos, totalmente, en los fildeos, cuando tenías que brincar, en la capacidad de acoplamiento, brincar y hacer el aspecto técnico, la verdad que el tiempo y el espacio no lo tenían muy bien desarrollado. En la diferenciación de toques cortos había mucha imprecisión, por eso también en los fútbol reducido nos costaba mucho cumplir objetivos establecidos de neuromusculares, porque se perdía mucho el balón. En la parte de la reacción nos daban datos muy altos en los 10 metros, y el test que usamos para esta capacidad de la agilidad era el T-test, que es este. Y pues ese era nuestro punto de partida, de ver cómo llegaban, y en el transcurso del torneo seguíamos haciendo evaluaciones a ver cómo iban mejorando, y por supuesto que sí teníamos datos mejores. Les voy a enseñar una sesión del gimnasio
en el CAR, para que vean el material y cómo le dábamos también muchos toques coordinativos, aún siendo una sesión de fuerza, ¿no? Bien, ese era el gimnasio que teníamos en el CAR. La verdad que la mayoría del material era de nosotros, las vallitas, escaleras, pero ahí nos podíamos encontrar con máquinas muy generales, la verdad. Y yo creo que lo que vino a cambiar ya para el clausura 2020, la llegada de los dispositivos, la llegada de la tecnología. La verdad que antes la dosificación pues era con estadísticas que te encontrabas de los mundiales, pero llega el dispositivo GPS y nos da estos apartados para poder tener en cuenta y poder mejorar nuestros entrenamientos con estos objetivos. Viene a darnos optimización en el rendimiento, por supuesto en la prevención de lesiones totalmente, optimización de estímulos del entrenamiento. La verdad que más que ganar los equipos, va a ganar el fútbol. Es poco tiempo el que tenemos con estos dispositivos y yo creo que es un camino abierto, nuevo totalmente, para crear nuevas estrategias metodológicas y para la dosificación en los medios y que la gente que no tenga acceso a estos dispositivos pues pueda echar mano de ellas, porque ya hay investigaciones. Tenemos muy pocas muestras ahorita porque recibimos estos dispositivos desde la jornada 3 y paramos en la jornada 9, entonces tuvimos 6 jornadas, nos alcanzó para crear un perfil específico por posición, con ayuda de los analistas que tenemos en el club, de ese departamento, y la verdad que son datos muy, muy objetivos y que nos van a ayudar muchísimo. Empezamos a obtener datos ya más específicos de nuestro equipo. Antes teníamos datos de los mundiales, de jugadoras top, ahora empezamos a obtener datos reales. Obtuvimos que nuestras defensas, un promedio de partido en 6 jornadas que pudimos evaluar, teníamos que recorrían 8,600 metros en promedio. Las laterales, 9,270, acercándome ahí a la total de la distancia. Medios, 9,300 y delanteras, 8,870, algo así. Entonces tenemos este ejercicio que pues nosotros lo llamamos fútbol alemán. He visto que lo han llamado de otra manera, donde tenemos 3 grupos de 7 jugadoras, donde entregas un balón a esta zona y entran 4 a tratar de evitar una consecución de 8 pases entre estas 7 jugadoras, con 2 toques máximo. Si lo logran, pueden pasar el balón a esta zona y estas jugadoras rojas, las 3 que se quedaron aquí y una más acá, se suman a tratar otra vez de evitar esa tarea que tienen estos grupos. Si logran evitar o si logra salir el balón antes de los 8 toques, entonces el grupo que estaba tratando de lograr la tarea brinca hasta la otra zona y trata de evitar esa tarea. Entonces este ejercicio, si le damos 3 bloques de 5 minutos, con una pausa entre bloques de 90 segundos, aquí tenemos resultados interesantes. En el bloque 1, que es un ejercicio de alta intensidad totalmente, y nos da este parámetro, aceleraciones y desaceleraciones. El conteo de ellas me da un total entre 15 y 20 aceleraciones, que sería entre un 30 y un 40% de la media del equipo. Es un ejemplo. En el bloque 2, sumando otras aceleraciones sumadas con ese volumen, cumple entre el 50 y el 80% de la media del equipo. Y en el bloque 3, un total entre 50 y 65 aceleraciones ya sumándolas,
y me da un 100%, 120 de la media del equipo. ¿Qué quiere decir? Que este es un estímulo óptimo para desarrollar 3 bloques de 5 minutos para este ejercicio con estas tareas indicadas. Sería un estímulo óptimo. Pasarse al bloque 4 sería entrar en una zona de alto riesgo, como lo mencionamos ahorita en el principio del umbral. Entonces, ya tenemos este dato más objetivo. También obtenemos datos de HCR, que es zona 5, entre 21 y 24 kilómetros por hora, al tratar de ir en velocidad y evitar la tarea indicada. Tenemos datos que nos arrojaron que los 3 bloques nos dieron datos de entre el 40 y el 50% de la media del equipo. Entonces sería un estímulo solamente corto para este aspecto. En la velocidad, muchas jugadoras levantaron velocidades altas, entonces nos cumplieron en el tercer bloque entre el 40 y el 50% de la media del equipo. Entonces tendríamos un 70 o 90% de su media en el equipo. Entonces sería aquí en el tercer bloque, para algunas jugadoras que nos levantaron eso, yo creo que sería un estímulo de mantenimiento en velocidad máxima. O sea, tenemos todos estos datos interesantes en un simple ejercicio y que nos van a ayudar más adelante a crear investigaciones, a crear ADN de los medios que utilizamos para poderlos ubicar y poderlos etiquetar con diferentes objetivos. ¿Qué pasaría si yo hiciera 2 bloques nada más? Pues me quedaría corto cuando yo quiero desarrollar algún aspecto, ¿no? Para esto. Entonces yo creo que está ganando mucho el fútbol. Yo creo que ahorita es un tiempo corto para poder arrojar un perfil de la jugadora mexicana, pero yo creo que a partir del siguiente torneo vamos a recopilar más datos y vamos a poder aportar más al fútbol mexicano femenil, ¿no? Y miren, este sería una propuesta de carga de las que manejaba en mi equipo antes de empezar la cuarentena. Lo voy a hablar de manera rápida. Es una semana limpia de donde tenemos el match day del día del partido. ¿Qué es lo que hacemos? Si estamos fuera de la ciudad, pues si es en gira, pues si el horario del juego lo permite, hacemos una activación matutina, ¿no? En el hotel. ¿Con qué contenido? Con trabajos correctivos, movilidad, foam roller, y podemos hacer unos poquitos trabajos de reacción. Podemos darle un toque lúdico para relajar el grupo. Me gusta mucho jugar con esas variantes. La verdad que a veces me quemo mucho el coco a ver con qué puedo sorprender a mis jugadoras, pero la verdad que sí, es muy importante el principio de variabilidad aquí. Y claro, siempre nosotros tratamos de acelerar la recuperación con crioterapia al final del partido. Y para las jugadoras no convocadas hacemos un trabajo compensatorio, donde si el juego es en casa, yo me haría cargo de ese grupo totalmente. Si es en gira, pues tengo en el cuerpo técnico hay una profesora, la profesora Nubia, que me ayuda también en esa parte. Tengo un chavo también en el departamento de fuerza y prevención, el profesor Alexis también, que me ha ayudado muchísimo. Y el coordinador también totalmente, que siempre nos apoya, el profesor Raciel, que también nos ayuda en esa parte. ¿Y cuál sería el contenido? Pues trabajamos un circuito de resistencia a la fuerza, después usamos el balón con trabajos de posesión y les terminamos con unos bloques analíticos lineales de intermitentes, ¿no? Ese sería el trabajo compensatorio. En el día +1, una pausa total. Yo he escuchado que varios entrenadores les gusta trabajar y llamar a un regenerativo al grupo. Nosotros no, totalmente paramos. Eso sí, las jugadoras que traen contusiones o las jugadoras que tuvieron alguna sobrecarga, pues el departamento de medicina, el departamento médico se haría cargo de canalizarlas y tomar cartas en el asunto, ¿no? En el turno vespertino, si esa terapia, si esa descarga, totalmente ellos son los especialistas y hacen cargo de eso. En el día +2, nuestro objetivo aeróbico, no hay 48 horas todavía del partido, entonces tendríamos que continuar con la descarga. En el contenido, pues, haríamos una activación con trabajos correctivos de movilidad, estiramientos dinámicos. Después pasaríamos una rutina técnica 3, nosotros le llamamos
en nuestra nomenclatura, pues podríamos hacer 2 grupos de 12, si tenemos el grupo completo, y hacer una rutina técnica aeróbica con pases, descargas, paredes, no sé, pequeños fileos, todo lleno de aspectos técnicos, ¿no? Que nos ayuden también a ganar en esa parte. Y en la segunda parte, las jugadoras con un trabajo compensatorio. ¿Qué podemos hacer? Tenemos un trabajo de posesión con tareas. A veces si tenemos grupos, si vienen chavas de básicas a apoyarnos con los trabajos, pues podemos hacer un doble área, trabajamos 3 bloques y podríamos cerrar con un bloque analítico de potencia aeróbica para posibles fugas, ¿no? de intensidad. En la parte, en el día -4 ya donde empezamos con la carga, el objetivo sería de fuerza. Como ya les mencioné, nosotros le damos una ventana a la fuerza aplicada para su desarrollo y la haríamos en el gym o podríamos jugar con los contextos también. En la segunda parte damos enfoque a los trabajos neuromusculares con espacios reducidos. Empezamos yo me toca activarlas y me gusta trabajar con ejercicios específicos defensivos de coberturas o enfrentamientos con un volumen totalmente de activación. ¿Para qué? Para que la profesora pueda cumplir o el profesor pueda cumplir con los aspectos técnicos, tácticos que él tenga plasmados. Entonces, ese sería el día -4, así de manera muy rápida. En resistencia, para el día -3, nuestro objetivo, con una parte inicial de un trabajo coadyuvante, me gusta mucho trabajar la fuerza coordinativa con chalecos, con ligas, con arrastres. La verdad que hemos trabajado muy bien con esos medios y la verdad que nos ha servido bastante para ganar en la parte de la velocidad de reacción en distancias cortas. Y después podríamos trabajar un poquito de velocidad zona 5 con una rutina técnica con definición, totalmente dirigida, totalmente, todas pasarían a tirar a gol y eso. Y después pasarían al trabajo del profesor, donde ya él usaría medios para el planteamiento táctico y terminaríamos, dependiendo del día, cómo esté el calor y eso, con unos bloques de fútbol interescuadra, ¿no? Podríamos usar toda la cancha, podríamos usar de área a área o de una portería al área, no sé. Jugaríamos ahí con las dimensiones dependiendo del rival, dependiendo del grupo, cómo esté y eso. En el día -2, velocidad, una parte inicial y un contenido coadyuvante. Podríamos hacer trabajos con bandas, correctivos de carrera, y después ejercicios específicos ofensivos, totalmente específicos, ¿no? Aquí como lo menciono, y trabajando en esta zona, en la zona 6, que es velocidad máxima. Después nos gustaba trabajar ahí con Carla, trabajos específicos de velocidad, intensos totalmente con transiciones, y al final terminamos con un ejercicio que les encanta a ella, que es el doble área. Manejamos unos 3 bloques y la verdad que nos funcionaba bastante bien para cumplir objetivos de los aspectos que teníamos plasmados. Y en el día -1, pues totalmente para la reacción. La verdad que también me gusta bastante trabajar la parte lúdica en este día. También estimulo con balón un poco y también con medios lúdicos. Y en la segunda parte, pues totalmente la parte táctica de la jugadora con saques de banda, tiros libres y posiblemente un pequeño volumen en el parado. Esta sería mi propuesta de carga en una semana limpia. Y comienzo con lo de la cuarentena, ya entrando en la parte final de mi presentación, donde los medios que utilizamos así de manera rápida, pues echamos mano de diferentes plataformas o aplicaciones, el PowerPoint, editábamos videos, los subíamos a YouTube porque estaban muy pesados, usábamos la plataforma Zoom y eso pues le daba mucha variabilidad a lo propuesto, ¿no? En nuestro microciclo. Este sería un microciclo de la semana. Nos gustaba, no, la verdad que no fuimos muy intensos. En las primeras semanas sí les dimos mucho volumen, pero después fuimos bajando, entramos en una etapa transitoria y así es como venimos trabajando ya ahorita en la parte final. El lunes, una pausa total. Martes, un trabajo de fuerza, el método que usaba repeticiones, el medio era presencial, lo hacíamos por Zoom y con un volumen de 90 minutos con la activación. El miércoles,
ellas trabajan de manera individual, con correctivos de core, tenían videos que les hicimos ahí, el profe Alexis se hizo cargo de mandarnos eso, el departamento de edición nos ayudó con la edición, y pues cumplimos este parámetro, con un volumen de 30 minutos. El jueves trabajamos un poco de fuerza explosiva, potencia, el método también lo hacíamos por repeticiones, 6 repeticiones, 8 máximo por cada perfil, si era un ejercicio biarticular, entonces a 6 repeticiones solamente, y lo hacía yo de manera dirigida por la plataforma Zoom. Y un volumen de 60 minutos. El viernes les dábamos tareas aeróbicas, si tenían la posibilidad de salir ahí en su cuadra o algo así, ya ahorita en las partes finales, ¿no? El sábado hacíamos una sesión de resistencia a la fuerza, trabajábamos HIIT y usábamos, yo la dirigía totalmente por la plataforma Zoom, o la dirijo en la actualidad, y un volumen de 60 minutos. También nos apoyábamos con otros profesores para cumplir objetivos, y la verdad que nos ayudaban bastante para darle variabilidad al trabajo. Y el domingo una pausa, domingo y lunes les dábamos una pausa para que llegaran bien para el martes. Y también usamos mano de esta aplicación, MindPro, donde teníamos un cuestionario del bienestar y otro de la percepción subjetiva del esfuerzo. Entrabas a la aplicación y te encontrabas con esto, abrías este cuestionario y este es el wellness para cómo andaban las jugadoras. Aquí tenemos este parámetro, calidad del sueño. Ellos movían este circulito y nos arrojaban a nosotros un dato. Fatiga, lo hacían, aclaro, antes de la sesión. Antes de hacer la sesión tenían que llenarme este cuestionario. El nivel de estrés en el que estaban y dolor muscular. ¿Qué obteníamos nosotros? Yo podía tener acceso a esta tabla, donde, por ejemplo, aquí esta jugadora en horas de sueño me está diciendo que tuvo 5. El sueño, su calidad del sueño, 8.8, fatiga 8.5, estrés 10 y dolor muscular 8. ¿Qué me da un parámetro para yo poder, o este indicador, para yo poderle decir a ella, pues, ¿sabes qué? Pues, ¿qué pasó? O canalizarla con el departamento de psicología para ver qué es lo que está pasando y ya nosotros poder tomar cartas en el asunto, ¿no? Aquí tenemos diferentes datos de jugadoras. Y tenemos este gráfico, por ser muchos datos, se ve un poco enredoso y la verdad que no voy a explicar tanto porque sí sería como estresar un poco la presentación. También tenemos la percepción subjetiva del esfuerzo, RPE, por sus siglas, y aquí, fíjense bien, deslizabas el circulito y tú dabas tu percepción totalmente subjetiva, la duración de la sesión y te daba un valor. Y obtenía esta tabla donde también tenía un apartado de notas donde ya me especificaban algunas, cómo fue que obtuvieron esos datos con mi sesión, o hicieron una sesión doble y todo eso. Creo que es una herramienta que no estábamos utilizando y que creo que estamos haciendo todo lo posible por crear un hábito en nuestras jugadoras para que podamos tener otro parámetro de carga interna, aparte que ya tenemos el de la frecuencia cardíaca, poder contar con este también. Y este es un gráfico también, no les voy a explicar mucho porque pues sería enredar un poco más la información. Y la última parte, la verdad que es un tabú, he visto yo varios estudios y cómo se menciona mucho que adaptar el ciclo menstrual para el entrenamiento pues sería una gran ventaja. Estados Unidos lo hace y pues como lo vemos es un referente del top mundial del fútbol femenil y la verdad que yo creo que no tarda mucho en México aparecer. En selección mexicana ya investigué y no lo usan tampoco, o sea, no lo toman en cuenta, la verdad en el club tampoco, pero ya están las cartas en la mesa para ver qué podemos hacer para este siguiente torneo. Y que esta aplicación es la que investigué, es la que usa Estados Unidos, donde aquí pueden seleccionar la etapa en la que se encuentran, algunos síntomas, y creo que te arroja también algunas dietas, y creo que también usas un reloj, yo creo que, y vi que se paga de forma mensual, yo creo que esta herramienta se tiene que comprar, y pues la verdad que es algo o una herramienta que podemos usar y nos puede servir bastante.